Muchas gracias por la introducción, Manuel. Y muy buenas tardes a todos. En esta presentación vamos a abordar la respuesta frente a emergencias por fiebre aftosa en los países del Cono Sur, basado en un trabajo desarrollado en el proyecto BIT-CBP. El proyecto BIT-CBP fue un programa de apoyo para la capacitación de los servicios veterinarios de los países del Cono Sur para enfrentar la última etapa del PEFA y fue ejecutado entre los años 2017 y 2019. Estaba conformado por 4 componentes, siendo el cuarto componente orientado a la verificación de la gestión de riesgo que los países del Cono Sur realizan para prevenir la introducción del virus, la exposición y la atención y contención de un foco de fiebre aftosa. En este marco, en el año 2018 se realizó un taller de capacitación para una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia por fiebre aftosa, donde los participantes elaboraron 2 guías, una para conocer el nivel de preparación para emergencias y otra para revisar la preparación de un plan de contingencia para enfrentar un brote de fiebre aftosa. Con base a estos 2 documentos, se realizaron talleres nacionales en los 6 países del CBP, donde los participantes revisaron tanto la preparación del país para enfrentar una emergencia, como el estado del plan de contingencia para contener y erradicar un brote de fiebre aftosa. Lo que vamos a presentar a continuación es un resumen de estos trabajos, partiendo por el estado de la preparación para emergencias. Esta lámina, presentada en uno de los talleres nacionales, resume el estado de la preparación para emergencia. En rigor, la preparación para emergencia es una tarea que lógicamente debe ser realizada antes de una emergencia, es decir, en tiempos de paz. Porque durante una emergencia nos encontramos en los llamados tiempos de guerra, donde lo que corresponde es realizar y montar una operación para controlar la emergencia y aplicar un plan de contingencia específico. Con la excepción de un país, por lo general no hay acciones sistemáticas, continuas y bajo un plan de trabajo específico para los tiempos de paz. Luego, hay un déficit general en la preparación para emergencias. Para alcanzar un alto grado de preparación para emergencias, los países deberían adoptar lo que se llama un ciclo de preparación para emergencias sanitarias. Estas recomendaciones se encuentran en guías para la realización de ejercicios de simulación, como la elaborada por la Organización Mundial de la Salud y más recientemente la guía para ejercicios de simulación elaborada por la OIE. Este ciclo se caracteriza por etapas o fases sucesivas que se realizan en un periodo calendario, comenzando por una planificación, seguido por la organización del ciclo de preparación para emergencias. Le continúa una fase de entrenamiento de los cuadros técnicos y que luego con la provisión de equipamiento se pasa para la etapa de ejercicios, donde se prepara la organización en la respuesta frente a una emergencia. Le sigue una importante fase que es la de evaluación, porque es ahí donde se identifican las brechas en la respuesta frente a emergencia, lo que es necesario para preparar a continuación un plan de acciones correctivas que van a orientar un nuevo ciclo de preparación. Como lo mencionamos, es excepcional que los servicios veterinarios tengan un ciclo de preparación. Por lo general lo que se observa son ejercicios aislados de respuesta, pero que no forman parte de un ciclo como el descrito. Para llevar a cabo el ciclo de preparación para emergencias se debe recurrir a ejercicios con los cuales se entrena y se examina la capacidad para responder frente a una emergencia. En este sentido, las guías anteriormente citadas recomiendan la utilización de distintos tipos de ejercicios en la preparación continua de una organización. En la diapositiva vemos 4 tipos de ejercicios que son crecientes tanto en el nivel de preparación como en las capacidades y recursos ocupados para llevarlos a cabo. Distinguimos ejercicios sencillos, como de gabinete, ejercicios para la práctica de procedimientos, ejercicios de simulación de brotes de tipo funcional, es decir, sin el uso
intensivo de recursos, y ejercicios de simulación de campo, en los cuales se simula lo más cercano a la realidad la aparición de un brote y con un uso intensivo de recursos. Es común que en el Cono Sur el ejercicio más recurrido sea el de simulación de campo, como método de entrenamiento y de preparación. Y, por el contrario, se observa una baja utilización o nada de los otros tipos de ejercicios en el contexto de un plan de entrenamiento. El resultado de esto es que al recurrir a un único tipo de ejercicio, como son los ejercicios de simulación de campo, se sobrecarga el trabajo preparatorio y los objetivos a alcanzar. Se gastan muchos recursos en su preparación y ejecución, y sin embargo no van acompañados de una evaluación exhaustiva que identifique las brechas que tienen los planes y luego tampoco continúan con un plan de medidas correctivas. La región ha experimentado en el pasado brotes de fiebre aftosa de distinta magnitud e impacto, desde brotes limitados hasta algunos de alcance nacional. Sin embargo, esta experiencia nada dice si ella se repetirá del mismo modo en el futuro. Por su parte, la fiebre aftosa como enfermedad es una de las cuales más han desarrollado modelos de enfermedades y de propagación para simular una aparición de un brote, y varios de estos modelos han sido ya validados científicamente. Los modelos de enfermedades nos permiten mejorar nuestra comprensión de la epidemiología de una enfermedad, estimar racionalmente distintas magnitudes e impactos que una aparición de un brote puede tener, nos ayudan a evaluar distintas estrategias de vigilancia y de control, permiten mejorar las decisiones sobre la gestión de riesgo más apropiada para enfrentar un brote y además complementan los ejercicios de entrenamiento y de simulación. Excepcionalmente en la región se usan modelos para estimar la magnitud de un brote de fiebre aftosa y no pocas veces la preparación de una organización se basa esencialmente en experiencias ocurridas muchos años atrás, donde no hay ninguna certeza que la presentación de un nuevo brote tendrá el mismo patrón de propagación. Creemos que el modelamiento para preparación en fiebre aftosa y para simular una eventual propagación y magnitud de un brote es una herramienta que debe ser incluida en todo plan de preparación para emergencias. A continuación vamos a revisar los hallazgos en la preparación de los planes de contingencia para el control y contención de un brote de fiebre aftosa. No nos referiremos a los planes de contingencia de cada país, sino que haremos una descripción de aquello que es más común a la mayoría de los países. Los detalles de cada plan fueron tratados en los talleres nacionales. Es importante también mencionar que la fiebre aftosa es una enfermedad bajo reconocimiento oficial por la OIE, y el código establece una serie de estrategias para enfrentar la aparición de un brote en un país libre, las cuales tienen consecuencias y determinan los periodos de recuperación, por lo que es inevitable que ciertos aspectos del plan deben ser comparados con estos estándares internacionales. En la fase de alerta, es decir, cuando se tiene una sospecha fundada de fiebre aftosa, todos los planes consideran la interdicción del predio frente a una sospecha fundada. Sin embargo, es recomendable que los planes consideren fortalecer la inmovilización de los animales en esta fase con el apoyo de las herramientas que otorgan los actuales sistemas informatizados de control del movimiento animal. La investigación inicial en la zona de alerta y la búsqueda de posibles contactos es también un procedimiento contemplado en todos los planes, pero los procedimientos involucrados deben ser revisados y puestos al día, donde tengan cabida las herramientas de la informatización del movimiento animal para el seguimiento de los posibles contactos. En la confirmación de un caso, no todos los planes están actualizados con las definiciones de casos dadas por el código OIE, y no se observan procedimientos para la confirmación de laboratorios de referencia en el caso de incursiones de virus extrarregionales. Es evidente que la falta de estos procedimientos conspira contra la rapidez del diagnóstico y de la selección de la estrategia de control más apropiada. Entrando en la fase de emergencia propiamente tal, la interdicción del área afectada es considerada en todos los planes y por lo general se establecen 3 zonas: focal, perifocal y de vigilancia. En algunos planes se definen más zonas. Para el control de un brote, los planes consideran la instalación de un comando de operaciones a nivel local. Sin embargo, existe una amplia variación, cuando no un déficit, en las definiciones de la organización jerárquica del centro de operaciones.
las funciones, roles, responsabilidades de sus integrantes y la coordinación institucional y con el sector privado necesaria. Este es un aspecto crítico porque está en la base de una cadena de mando clara y eficaz desde el comienzo de una emergencia cuando las decisiones son cruciales. Mencionamos que la zonificación se establece con al menos 3 zonas. Sin embargo, ella no está dirigida a la formación de una zona de contención, que es una medida que proporciona el código OIE para reducir el impacto de una incursión viral en un país o zona libre. Hay que recordar aquí que la zona de contención tiene además 2 modalidades, lo que proporciona una mayor flexibilidad a los tomadores de decisión para el control de un brote. Si bien se menciona que las zonas entran en vigor una inmovilización y control de productos de riesgo, se observa que no hay una mayor elaboración de qué mercancías pecuarias son las prohibidas o restringidas o permitidas, de modo que orienten adecuadamente a los equipos técnicos responsables por la aplicación de estas medidas. Cuando nos referimos a la determinación de la estrategia de control, nos referimos a las estrategias de control de brotes incluidas en el capítulo de fiebre aftosa del código OIE. Un país libre sin vacunación tiene a disposición 6 estrategias de control o 6 caminos a seguir frente a un brote de fiebre aftosa, y aquellos que son libres con vacunación tienen 3 estrategias de control, sin incursiones por aquellos serotipos que incluye el programa de vacunación. Así, toda autoridad sanitaria que debe controlar la aparición de un brote tiene que tomar 2 decisiones críticas. La primera es si va a aplicar o no la medida sanitaria de sacrificio sanitario de animales enfermos y contactos. Y la segunda es si va a usar o no la vacunación de emergencia. La combinación de estas decisiones determina además el periodo de recuperación de estatus. Los planes de contingencia de la región establecen que su estrategia de control están alineadas con el código OIE. En este sentido, declaran que frente a un brote se utilizará el sacrificio sanitario y la vacunación de emergencia. No se consideran otras alternativas porque lo que se apunta es a la recuperación rápida del estatus sanitario oficial del libre. Sin embargo, la experiencia con los brotes de la región muestra que a pesar de que se ha adoptado esta estrategia de control muy rigurosa, el periodo de recuperación ha sobrepasado con mucho el esperado, eliminando el eventual beneficio de una recuperación rápida de estatus. No es tratado en los planes la posibilidad o las condiciones para un cambio de estrategia, pero existen reservas de que el sacrificio sanitario se pueda mantener en brotes de largo alcance. Además, de manera creciente se deben considerar aspectos de bienestar animal y cumplir requisitos ambientales, los que no siempre están considerados en los planes. Todos los planes consideran la vacunación de emergencia, pero actualmente los países de la región solo pueden recurrir a vacunas que tienen acción frente a un brote que sea causado por alguno de los serotipos que han sido endémicos a Sudamérica. Los países no están adheridos a un banco de antígenos y vacunas que disponga de reservas de antígenos para la elaboración de vacunas que protejan frente a los actuales linajes virales actuantes en el mundo. Entonces, la posibilidad de usar esta herramienta en cantidad y oportunidad necesaria para el control de un brote es por ahora limitada. Ahora bien, en los procedimientos de vigilancia según las zonas de control podemos decir que estos son considerados en general, pero no son definidos según el tipo de zona o cuáles son los métodos de detección, la frecuencia y la duración de los mismos. En ese sentido, los planes no orientan a los equipos sobre lo que tienen que hacer en cada zona. Los procedimientos de bioseguridad son reconocidos como muy importantes en un plan de contingencia para mitigar el riesgo de transmisión indirecta de la infección. Sin embargo, la revisión de los planes revela que se requiere una puesta al día de estos procedimientos con una mejor descripción de los mismos. En este campo se pueden citar los procedimientos de bioseguridad en el centro de operaciones, en las barreras sanitarias, para las personas, los equipos de campo, los vehículos, los equipos y materiales. Asociado a lo anterior se aprecia que también se requiere una actualización de los desinfectantes y procedimientos de desinfección en los planes. En el tema de diagnóstico laboratorio,
Como apoyo para una emergencia, también se observa la necesidad de actualizar los planes con las pruebas diagnósticas disponibles. En algunos casos, no es que la prueba no esté efectivamente disponible en el laboratorio de referencia nacional, sino que no ha sido incluida en los procedimientos diagnósticos del plan de contingencia. Además, ningún plan contempla, por ejemplo, la incorporación de pruebas LFD en campo que permitan declarar una sospecha como fundada ya en una primera intervención, acelerando las fases de alerta y la adopción de medidas pertinentes a esa fase. Con relación a los sistemas de información y análisis epidemiológico, se reconoce que los países cuentan con un manejo adecuado de la dimensión espacial para una emergencia, derivado del uso de plataformas basadas en sistemas de información geográfica. También se observa una integración creciente con los sistemas de información propios para la vigilancia, el control del movimiento y la trazabilidad. Además, algunos cuentan con aplicaciones en teléfonos móviles para la colecta, transmisión y recuperación de datos. Lo importante aquí es que estos progresos estén integrados al plan de contingencia de modo que orienten su uso eficaz en el contexto de una emergencia. Una palabra en relación a los fondos de indemnización, salvo un país, en el Cono Sur, todos los demás consideran fondos para la indemnización de animales. En este sentido, es posible tomar la medida de sacrificio sanitario con respaldo financiero para reducir el perjuicio que sufren los ganaderos con animales involucrados en un brote de fiebre aftosa. Ya en la última diapositiva de esta presentación vamos a mencionar tres aspectos importantes en un plan de contingencia. Los planes en general no consideran procedimientos para la comunicación, tanto interna como externa, durante una emergencia. Es claro que este aspecto es crítico porque cualquier emergencia por fiebre aftosa atraerá la atención pública nacional e internacional y tendrá consecuencias en la actividad ganadera de la zona o incluso de todo el país. En particular se requieren, entre otros, definir los tipos de comunicación a entregar, las vocerías, las frecuencias, de modo que el servicio veterinario no pierda el liderazgo en la comunicación del control de una emergencia. Además, se deben definir procedimientos para el manejo de los aplicativos en mensajerías y de imagen en los teléfonos móviles y establecer estrategias de comunicación específicas para las redes sociales. Al respecto, es recomendable considerar las estrategias para la comunicación de riesgo en emergencias sanitarias incluidas en el Manual de Comunicación para los Servicios Veterinarios de la OIE. Excepcionalmente, los planes consideran procedimientos para el bienestar del personal involucrado en una emergencia sanitaria. Nos referimos a los descansos, la rotación, los reemplazos y la contención del personal. Es conocido en nuestra región que una emergencia sanitaria toma más tiempo de lo inicialmente previsto y consume muchas energías del personal involucrado, que pueden afectar su desempeño cuando no reciben el apoyo y el descanso apropiado. Este es un aspecto en que la improvisación solo lleva a un desgaste mayor y a pérdidas de rendimiento en los equipos de trabajo. Finalmente, con la fase de recuperación, es decir, aquella que transcurre entre la eliminación del último foco y la recuperación del estatus, todos los planes señalan que este proceso se realiza según lo dispuesto en el código IE, lo que es esencialmente correcto. Sin embargo, la recuperación ha tomado mucho más tiempo de lo indicado, entonces es pertinente examinar de qué modo el plan de contingencia permitirá acercarse a esos plazos, reduciendo así el impacto negativo que tiene una duración excesiva del estado de emergencia en la comunidad ganadera. Antes de cerrar mi participación, me gustaría reconocer el trabajo realizado en el proyecto BID-CNP, en particular agradecer a los servicios veterinarios de los países del Cono Sur y a los colegas participantes en los talleres nacionales y en las misiones de trabajo que lo acompañaron. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.